Bienvenidos otra vez a un nuevo video para mi canal de YouTube. En el día de hoy falta la mitad del setup, pero bueno. Vamos a estar analizando lo que nos ha dejado el partido del Fútbol Club Barcelona hoy. Un equipo que hizo el trabajo, sí, a medias, sí, con matices, sí. Creo que fue un partido en el que Barcelona debió haber hecho más daño del que pudo, del que hizo realmente. Creo que fue un partido eh, por pasajes, creo que del primer tiempo más que todo. El segundo fue prácticamente otro partido, pero creo que a todos nos sorprendió el primer tiempo que hizo el Slavia Praga. Creo que hoy salieron con una actitud, creo que al Barcelona le costó mucho descifrar ese mediocampo, jugadores que se metían muy bien entre líneas, jugadores que iban rotando posiciones para el medio del campo del Barcelona. Fue muy difícil detectar esos movimientos. Eh, Sin embargo, el equipo se supo sobreponer a dos goles que aparecieron en contextos del partido, creo que un poco desfavorable, porque si bien el primer gol del Slavia llega prácticamente, los dos goles son prácticamente un calco, dos jugadas a balón parado, rocambolescas. Creo que el equipo falla mucho en ese concepto de balón parado. Barcelona es un equipo que defiende la pelota parada muy mal. Sin embargo, eh, creo que son aspectos que hay que corregir porque si bien no tiene jugadores muy altos, creo que hay jugadores que deberían saber defender esas situaciones a balón parado. El primer gol llega tras un tiro de esquina. Creo que a Joan García le falta todavía un poco saber salir a cortar esos centros. Creo que últimamente en varios partidos los equipos rivales han tenido varias ocasiones, pero es porque a Joan creo que le falta como ese timing o esa confianza de salir a descolgar centros bajo palos. Es un arquero que tiene unos reflejos increíbles, es un arquero que tiene mucha intuición, que, que te puede ayudar a sacar la pelota en ese juego de posesión que quiere Hansi Flick. Sin embargo, creo que le falta mejorar bastante lo que son esas salidas a descolgar centros, porque Barcelona sufre mucho en esas pelotas paradas. Hoy el primer gol llega tras un centro que creo que Joan García se queda muy encerrado en el área chica. Frankie de Jong comete un error clamoroso, prácticamente ve al jugador luego de que la jugada la peinan en el primer palo. Esos balones al primer palo al Barcelona le han hecho mucho daño en toda la temporada. Si bien no han terminado goles, al Barcelona le cabecean mucho en el área pequeña, en esos balones al primer palo, buscando esa segunda jugada, el jugador que trate de cerrar la pinza por atrás. Hoy creo que Frankie de Jong estuvo muy mal a la hora de marcar esa acción puntual. Creo que el partido estuvo muy errático esos primeros minutos. Eh, el Slavia, como le digo, el medio del campo, iban jugadores prácticamente era indetectable el medio campo, y tenían un delantero tanque prácticamente de referencia que pivoteaba los balones. Los jugadores de medio campo solían entrar entre líneas. A Frankie de Jong le hacían el 2 contra 1 para que no lograra sacar la pelota limpia. Primeros minutos muy erráticos, Barcelona perdiendo pases que eh, la verdad son jugadas de rutina, que creo que el equipo se vio sorprendido desde los primeros compases del partido por un equipo checo que estaba prácticamente ya coqueteando eh, con, con quedar eliminado de esta UEFA Champions League. No había tenido grandes resultados. Sin embargo, creo que el partido que hicieron hoy o lo que planteó su técnico en estos primeros minutos
puso por momentos del partido, por tramos de ese primer tiempo al Barcelona contra las cuerdas. Yo creo que después de esos primeros 20-25 minutos de duda, donde el Slavia se va arriba en el marcador, creo que Barcelona logró empezar a recuperar la pelota, a saltar esa línea de presión. El Slavia presionaba muy alto lo que era la salida del balón. Muchas veces Joan García tenía que revolear la pelota, o, o los laterales, Koundé y Valde. En la saga central creo que penó mucho la no convocatoria de Pau Cubarsí. Si bien yo soy de los primeros que dice que primero a Pau hay que darle descanso y segundo un toque de atención. Creo que haya jugado hoy Eric García y, y Gerard Martín, creo que es ese jalón de oreja y ese toque de atención que hay que darle a Pau Cubarsí para que no sienta que es el único defensor central titular que hay en este equipo. No, el nivel de Pau Cubarsí ha bajado demasiado y yo creo que Flick también ha visto eso y ya le dio su toque de atención a Pau Cubarsí, y creo que el siguiente señalado es Jules Koundé. Creo que si hoy Joao Cancelo hubiera estado eh, en convocatoria para jugar el partido de hoy, creo que a Hansi Flick no le hubiera temblado el pulso para dejar a Koundé también en la banca, que creo que ha quedado bastante retratado en los últimos partidos. Creo, y a mi parecer, el próximo fin de semana Joao Cancelo es titular por encima de Jules Koundé, porque Flick ya está viendo los errores reiterativos y creo eh, que jugadores estén por delante de los titulares es un toque de atención y es algo que les va a servir a cada uno para elevar esa competencia interna que puedan llegar a tener. Como lo digo, los primeros minutos Barcelona sufrió mucho en la salida del balón, sufrió también no tener a un jugador como Pau Cubarsí que te ayudara a sacar limpio esa pelota. Sin embargo, creo que Eric García hizo muy buen trabajo. Gerard Martín hoy no lo vi tan bien en defensa, creo que estuvo muy duditativo, haciendo faltas que no debería hacer o que no debería cometer en esos primeros minutos a un equipo que le costó mucho esos primeros compases del partido, pero creo que los últimos 20 minutos de ese primer tiempo, Barcelona empezó a dominar, empezó a tener la pelota, empezó a tener tenencia. Creo que Ronnie no tuvo un gran partido hoy. Eh, Hoy Ronnie Bardaggi jugó por Lamine Yamal. Sin embargo, no desentonó, pero no fue de los mejores. No tuvo un nivel superlativo. No estuvo en la misma línea que ha estado durante los últimos partidos que ha podido tener minutos. Sin embargo, creo que hizo un trabajo digno, aceptable. Creo que Barcelona se equivocó mucho en los caminos. Un tramo del partido donde no se podía entrar por la zona medular, por la zona central del campo. Creo que había que ensanchar un poco más la cancha. Rafinha hoy no, en esos primeros minutos no apareció. No se usó tanto Alejandro Valde tampoco por las bandas. Creo que mérito del Slavia, que como les digo, fue un equipo que salió siempre a presionar desde el minuto uno, a tratar de asfixiar esa salida, ese primer pase limpio del Barcelona y a tratar de que el Fútbol Club Barcelona jugara a pelotazos. Creo que cerraron bastante los caminos para que tampoco hicieran esas transiciones rápidas. El primer gol llega por obra de Fermín López, el gol del empate, en una excelente jugada colectiva donde Rafinha da un taco a Frankie de Jong y el neerlandés da un excelente pase filtrado a Fermín López, que cruzaría el remate al primer palo donde estaba el portero. Creo que es una cantada del, del arquero del Slavia. Sin embargo, ese gol sirvió para que el equipo cogiera confianza en el marcador y se fuera arriba. Luego, 8 o 10 minutos después, vendría el segundo gol, un golazo, obra también de Fermín López, un excelente remate de media distancia. Un equipo del Slavia que estaba bien encerrado y daba
daba esas licencias en tres cuartos en la frontal para que el equipo rematara. Ya Eric García había avisado dos veces con remates lejanos, hubo uno que estuvo cerca de sorprender al arquero checo. eh, y en una pelota que cayó en la frontal, Fermín no se lo pensó dos veces, abriría su pierna zurda para lo que era el 2 por uno. Pierna zurda, no, creo que fue de derecha. Sí, derecha cruzado, con rosca ahí pegado eh, al palo. Un gol imposible para el arquero del Slavia. Y siguiente jugada, prácticamente lo mismo que pasó en la Supercopa contra el Real Madrid. Lo mismo que pasó el fin de semana contra la Real Sociedad. En la siguiente jugada, el equipo dormido en un tiro de esquina lo vuelve a empatar el Slavia. En un cabezazo, otra vez una jugada al primer palo. A este equipo ya le han tomado la medida de esos, y la mayoría de los cobros que le hacen siempre es al primer palo para que alguien la peine y en el segundo aparezca una sorpresa. Esta vez hubo cabezazo en el primer palo y lamentablemente Robert Lewandowski no llegó a despejar la pelota de buena forma. Creo que le quitó la vista a la pelota, o no se esperaba que el jugador del Slavia peinara en el primer palo, un balón que le rebotaría prácticamente en la espalda y entraría por el primer palo de, de Joan García para irnos con el 2-2 al descanso. Era un partido que el Barcelona tenía que golear. Sabemos lo complicada que estaba la Champions para este equipo, y un buen resultado aunado a los resultados de ayer y a los resultados que se estaban dando, podría meter al equipo en la zona de clasificación. Chelsea iba empatando 0-0, y Barcelona con un par de goles podría llegar a quedar en el octavo puesto, dado que también el Athletic Club de Bilbao él estaba ganando al Atalanta en Bérgamo, y eso hacía que el conjunto de Hansi Flick, si marcaba por lo menos un par de goles más, eh, llegara a entrar en ese top 8 a falta de una última jornada. Y luego en el 60, casi 70 de partido, aparecería Dani Olmo para dar ese tercer gol. Un gol que daba un poco más de tranquilidad. Creo que los cambios del Slavia, viéndolo desde el punto de vista del rival, creo que penalizaron un poco al equipo checo. Creo que el técnico se equivocó de cambio. Creo que los dos jugadores que cambió en el primer tiempo, uno había sido uno de los que más dolores de cabeza había generado, porque había sido el jugador que había peinado dos veces la pelota en el primer palo para los goles del Slavia. Y luego el otro jugador que sacó era un jugador que estaba muy activo en el medio del campo, uno de los jugadores que más fútbol estaba generando por parte del conjunto checo. Sin embargo, creo que el técnico del Slavia no supo plantear ese segundo tiempo. Barcelona tomó un segundo aire y, y pudo minimizar riesgos. Creo que tuvo un poco más de tenencia de la pelota, trató de correr los menos riesgos posibles. Fue y consiguió ese gol de Dani Olmo, y luego llegaría Robert Lewandowski para tomarse revancha de ese, de ese autogol que había anotado en el primer tiempo, para poner el 4-2 final. A ver, en un equipo que pudo marcar un par de goles más. Creo que con un par de goles más Barcelona hubiera llegado a esta última jornada, o a esta próxima jornada, un poco más cómodo. Ese tramo de la tabla de clasificación está prácticamente, hay 6-7 equipos con la misma cantidad de puntos, con 13 puntos para 4 lugares, puede ser 3 lugares que quedan. Va a ser una última fecha muy disputada, muy interesante. Barcelona en este momento se quedó con el noveno puesto, pero por diferencia de goles. Eh, Próximo partido del Barça en Champions es contra el Copenhague. Todos los partidos van a ser unificados
en una sola jornada. Todos los partidos van prácticamente a un mismo horario. Solamente los partidos que no son relevantes, digamos, o no cambian nada en la clasificación, van a ser partidos que se van a jugar una hora antes. De resto, todos los partidos creo que son el día miércoles a las 3 de la tarde. Si no me parece, va a ser una jornada muy interesante. Paris Saint Germain, Manchester City, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool, que creo que tiene solamente 1 o 2 puntos más. eh, Real Madrid, Inter. eh, no es mucha la diferencia que hay entre unos y otros, así que esta última fecha va a ser demasiado interesante. Les voy a tener un video acerca de qué le hace falta al Barcelona, o cuáles serían los resultados o los escenarios con los cuales el equipo clasificará, pero eso se los voy a dejar para otro video. No quiero hacer este video tan extenso. Ya el video de los 100 suscriptores ya los tengo preparados por ahí. Falta solamente un último suscriptor para llegar a esa meta. Eh, Muchísimas gracias a todos los que han estado apoyando este proyecto, este canal. Como siempre, quiero saber qué les ha parecido el partido. Quiero saber sus opiniones. Un like, compartan, comenten y nos estaremos viendo en un próximo video.